habla Dionis Alexander. En este video tutorial estaré dando algunos detalles sobre lo que es la consola de Windows y les explicaré algunos comandos básicos para poder utilizar o que se utilizan en esta misma. Primero para aquellos que no saben quizás que es un comando, quiero darle una breve definición de lo que es comando. Bueno, comando es una instrucción u orden que el usuario proporciona a un sistema informático. Bueno, también se puede decir que son fragmentos de código que le damos a un programa para que ejecute diversas funciones del comando asignado. Entonces, eso es lo que es un comando. Con un comando nosotros asignamos funciones a un sistema lógicas para que esas funciones realicen alguna operación, realicen la operación a la cual están designadas. Entonces, sin más preámbulos, vamos a la consola. Entonces aquí la buscamos, escribimos cmd, aquí nos aparece, abrimos, aquí está nuestra consola de Windows, pero también la podemos abrir por el teclado. Podemos teclear para abrirla la tecla Windows y R Tab y nos aparece el ejecutador. Para ejecutar lo que es el cmd simplemente escribimos cmd y también nos aparece. Aquí está nuestra consola de Windows. Entonces, para empezar, quisiera primero modificar este entorno en un entorno en el que pueda hacer o realizar el trabajo que voy a realizar de manera que me sienta más cómodo. Entonces, para esto, primero le voy a enseñar un comando que se llama color, muy sencillo. Entonces, este comando se maneja a través, para poner un color, los colores están designados a través de números. Vamos a poner 97 y aquí tenemos otro color, pero también como lo notan, estas letras no son las que trae por default la consola. Esto lo podemos modificar de una manera muy sencilla. Aquí en clic derecho, propiedades, y nos aparece en texto de la pantalla, fondo de la pantalla, texto de ventanas emergentes, fondo de ventanas emergentes. Estas son las ventanas emergentes. Entonces vamos a ponerle azul más oscuro. También nos encontramos con el diseño, tamaño de buffer de pantalla, ancho alto, tamaño de la ventana, ancho alto, posición de la ventana, izquierda superior. Nos encontramos con la fuente, o sea, el tipo de letra, el tamaño, como las queramos. Como ven, tengo otro tipo de letra al que viene normal, que es el tipo de letra que realmente viene. No, esperen, ese no es. Consolas es el tipo de letra que viene en el sistema. Entonces, como ya vemos, la podemos cambiar a otro tipo de letra. Aquí tenemos opción de tamaño del curso, historia de comandos y otros que nos pueden facilitar o nos pueden crear un entorno muy agradable para trabajar con esta consola, y así me gusta más. Entonces empezamos digitando un primer código, un primer comando. Este comando será cd, un comando muy importante la cual su función es que muestre el nombre del directorio actual o cambia de directorio. O sea, con este comando podemos navegar de carpeta en carpeta y podemos retroceder y podemos ver en la carpeta que estamos actualmente. Por ejemplo, si estamos en usuario, en la carpeta Dionis, entonces en el disco C le damos enter y nos aparece esto mismo porque es la ubicación en la que estamos. Pero si teclamos cd y queremos ir a otra parte, por ejemplo el escritorio, podemos teclear cd desktop, que es el escritorio, y
nos lleva al escritorio. Entonces también vamos a entrar a esta carpeta. Podemos entrar, cd, asimismo, cd, y la carpeta se llama n1 y estamos dentro de la carpeta. Entonces esta es la función de este comando: navegar, como quien dice, entre nuestras carpetas, nuestros directorios, y ver en el cual estamos posicionados actualmente. Pero también con esto podemos retroceder. Por ejemplo, si ponemos cd y ponemos un slash, pues nos retrocede una carpeta hacia atrás. Pero también es válido si ponemos solo los puntos. Pero si queremos retroceder 2 pasos atrás, podemos poner cd, 2 puntos. Aquí sí vale el slash para poner 2 puntos más, que son 2 pasos atrás, y nos lleva a simplemente la primera carpeta, que es el disco, o sea, el disco. Y entonces para volver ponemos cd. Sabemos que primero tenemos que entrar a usuario para entrar a Dionis. Para luego de entrar a Dionis, vemos si queremos entrar al escritorio, entramos al escritorio y después entramos a la carpeta número 1. Entonces entramos a users, Dionis. Aquí sí también es válido el slash para dividir y empezar desde la primera carpeta hasta seguir en carpeta entre carpeta, y ponemos al final desktop, y aquí estamos otra vez en el escritorio. Pero también si queremos ir a al origen, al disco de origen, al primer como decimos, al primer directorio, podemos teclear lo que es cd. Una vez que tecleemos cd, ponemos la inicial de nuestro directorio, o sea, la representación, que es la C, el disco es C, y ponemos el slash, un solo, y esto nos lleva al principio del destinatario. Bien, pues vamos al escritorio. Una vez que hemos vuelto al escritorio, vamos a proseguir con el segundo comando, que es dir, un comando que se utiliza para lo que es que podamos explorar o ver lo que tiene una carpeta. Por ejemplo, el escritorio está compuesto de la carpeta Dionis, N1, CMD no es una carpeta, pero lo lee, y que lo que también nos muestra eso en dir, con el comando dir. Entonces aquí podemos observar, que en el comando, que en el desktop están lo que son la carpeta cmdbat, que es esta, Dionis, que es esta, que lo que es otro documento, otro documento, y tenemos lo que es la papelería y el equipo, que salen en 3 puntos. Entonces esto es lo que hace el dir, pero también existe dir con el atributo p. Se puede decir dir p, y lo que hace es que nos hace una pausa después de cada pantalla completa de información. Entonces este es lo que hace el atributo, la propiedad de dir p. También tenemos el w, dir w es el formato de lista ancho. Este formato nos tira los datos en otro tipo de formato, que es de lista, pero de forma ancha. Entonces aquí podemos observar que
en vez de ponerlo todo en fila, nos lo tira de esta forma. Nos lo pone cmd, Diony, que lo que N1, nos pone los archivos que hay aquí, que son 2 archivos, 4 dir y etcétera. Esto es lo que hace, simplemente cambia la forma en el que aparecen los datos, y aparecen menos información que de esta forma. Entonces esto es lo que hace el dir. Si combinamos lo que es el dir con el cd, por ejemplo, queremos ir a N1, vamos a cd, estamos ya en el escritorio, entonces lo que tenemos que marcar la carpeta que es N1, estamos en la carpeta y queremos ver lo que hay adentro, dir, y aquí nos sale todo, los detalles, todo. Aquí hay un video capture, otro video, cmd, y así podemos combinar lo que son los comandos para para ejecutar tareas que nosotros queremos que ejecute. Entonces otro comando de los básicos sería el cls. Bueno, ¿para qué sirve este? Bueno, el cls es para borrar la pantalla, nos limpia todo esto que ya hemos escrito y quizás nos molesta, y simplemente para quitarlo y poder para que no haya confusión o algo parecido, teclamos cls, damos enter y ya pues se nos ha limpiado todo el entorno. Estamos otra vez limpios, pero estamos en la carpeta en la que nos hemos localizado al final. Estamos en N1. Entonces esto es lo que hace cls, muy importante. Otro comando también de mucha importancia es el md. Con el md, ¿qué podemos hacer? Bueno, el md es aquel que es para crear un directorio o una carpeta. Vamos a retroceder al escritorio, una carpeta atrás. Estamos en el escritorio, cls para limpiar, y entonces teclamos el md y queremos crear otra carpeta. Aquí en el escritorio nos ubicamos en la parte que queremos crear nuestra carpeta y escribimos creado en cmd, creado en cmd. Le damos enter y observamos cómo rápidamente se crea nuestro destinatario, nuestra carpeta, la cual la hemos creado con el comando md, y este es el objetivo de este comando. Entonces otro comando también sería el tree. Con el tree, ¿qué podemos hacer con el tree? Bueno, vamos a entrar a la carpeta que hemos creado con cd, vamos creada en cmd, damos enter y ya estamos en nuestra carpeta, y creamos otras carpetas aquí, md, dd, hay otra carpeta llamada dd en nuestra carpeta creada al principio. Entonces creamos otra, ff, hay otra nueva carpeta, creamos otra, md, rr, hay otra nueva carpeta, creamos otra, md, y hay otra nueva. Entonces entramos con cd, vamos a borrar esto primero, cls, cd, y entramos a nuestra carpeta ff, y ya estamos en la carpeta que creamos, que se denomina ff. Creamos otra carpeta aquí adentro que se denominará dd, y otra que se denominará fg. Con cd entramos a la carpeta fg, y aquí creamos otra carpeta md, ff, y limpiamos cls. Bueno, entonces lo que haríamos sería colocar string
¿Para qué? Para que nos muestre de forma gráfica la estructura de la carpeta de una unidad o de la ruta, o sea, de esta unidad. Entonces, como estamos aquí, estamos adentro de dos carpetas, vamos a retroceder 2 pasos atrás para ir a la carpeta principal, que es la creada en CMD. 12 slash 12 y estamos en la carpeta principal. Ahora teclamos tree y entonces damos enter. Aquí nos aparece de forma gráfica lo que hay dentro de la carpeta. Podemos observar que aquí está la carpeta. Podemos observar que estas subcarpetas están adentro de nuestra carpeta principal que creamos hace un momento, y dentro de la FF acordémonos que recordando que creamos estas dos carpetas, estas subcarpetas DD y FG, y dentro de la FG creamos otra subcarpeta que se denomina FF, y esto es la forma gráfica que representa el tree en una, como decimos, en una carpeta. Entonces para eso es que se utiliza o utilizamos el tree. Esta es la forma gráfica, la forma de representación. Nos enseña todos los datos que tenemos ahí, carpetas, y nos los enseña los subcarpetas, los datos que está dentro de otra carpeta y entre otras cosas, de forma que nosotros podamos entender los detalles. Entonces el siguiente comando sería bold. Bold lo utilizamos para lo que es como decimos, que nos muestre etiqueta del volumen de disco y el número de serie si existen. O sea, esto trabaja con lo que es el disco, nos muestra etiqueta, o sea, el nombre y el número de serie que tiene el disco. Por ejemplo, estamos en el disco C. Entonces lo que hacemos es marcar el comando bold, le damos enter y aquí nos aparece el volumen de la unidad. C no tiene etiqueta, el número de la serie del volumen es 409C-9916, y eso es lo que hace nuestro bold. También podemos ir a nuestro otro disco, otra partición que es la D, la unidad D, marcando la representación de esa unidad que se representa con la D, 2 puntos, y ya estamos en nuestra otra unidad y podemos navegar igual que navegamos en la C con los datos que tenemos dentro de esta. Entonces marcaremos lo que es bold para ver la etiqueta y la serie del volumen de esta unidad. Entonces aquí nos muestra el número, la etiqueta, y el número es FC6E-C8C, y para esto es que nos sirve lo que es el comando bold. Pero como observamos aquí, ninguno de los dos en mi caso tiene etiqueta, pero si yo le pongo nombre, por ejemplo, vamos a cambiar aquí en unidad D, a cambiar nombre, a ponerle CMD, continuar, permiso. Nuestro nombre ahora será CMD. Entonces ahora teclamos bold y vemos cómo cambia. Ahora dice que el volumen de la unidad de CMD. Entonces a esto se refiere con el volumen de la unidad. No teníamos, pero ya sí tenemos en mi caso. Entonces, para volver otra vez a nuestra unidad en la que estamos trabajando, que es la C, vamos a poner la representación C, los 2 puntos, y volvemos en donde nos quedamos en la unidad. Borramos todo, recordemos, con CLS todo se ha borrado, y
vamos a ver cuál es el siguiente comando. El siguiente comando sería del. Bueno, este comando elimina uno o más archivos. Esa es su función. Podemos decirle, en ejemplo, vamos aquí a crear dos archivos, imagen bit. Estos son archivos, le ponemos un nombre, f, eliminar estos accesos directos que creé accidentalmente. Y a este también le ponemos un nombre, fg. Aquí lo que hacemos para eliminar estos archivos, no carpetas, archivos, o podemos entrar también en la carpeta si tenemos archivo, con cd, navegar y eliminar los archivos que están adentro de esa carpeta. ¿Cómo? Pues primero marcamos el comando del. Bueno, primero tendríamos que volver al escritorio, ya que está en el escritorio y estamos en la carpeta que creamos, que se llama carpeta creada en cmd. Para volver, recordemos que marcamos cd, dos puntos, slash y enter, y estamos otra vez en el escritorio. cls y se borra, se limpia nuestro entorno. Entonces marcamos lo que es del. Ahora sí, marcamos f punto, dividimos con coma para eliminarlo los dos, podemos eliminarlo uno por uno o de dos en dos, como queramos, coma fg punto. ¿Y por qué le pongo estos puntos? Porque para eliminarlo primero tendríamos que ver de qué tipo es el archivo. Entonces para esto lo que haremos es ir a la propiedad. Bien, propiedad, y vemos que es punto .bmp, es el abreviado de mapa de bits. Entonces marcamos bmp después del punto, igual aquí, ya que es igual archivo mbp, damos, marcamos. También se me olvidaba recordar, para volver a comandos que ya hemos realizado, podemos dar en nuestro teclado a la flecha de arriba o hacia abajo, para ir hacia arriba o hacia abajo, y vemos los comandos que ya hemos utilizado. Entonces aquí parece que, vamos a ver, bmp, marcamos más, es bmp, y por eso no se han borrado los datos. bmp. Ahora sí damos enter y vemos cómo se borran de nuestro escritorio. Y para eso es que se utiliza el comando del. También si queremos, vamos a borrar aquí, si queremos eliminar carpetas, podemos utilizar un comando llamado rmdir. Este comando nos ayuda a eliminar lo que son las carpetas, ya que vimos que del elimina archivos, este elimina carpetas. Vamos a eliminar la carpeta que creamos, que se denomina creada en cmd. Entonces para esto tendríamos que marcar rmd y el nombre de la carpeta, creada no
no se nos elimina. ¿Por qué? Porque dice que el directorio no está vacío. Eso lo que hace es directamente eliminar carpetas o directorios que estén vacíos. Esta tiene más carpetas dentro y por eso dice que no está vacío. Entonces tendríamos que aplicar una propiedad que diga que nos elimine toda la carpeta, todo lo de adentro, que nos elimine todo por completo. Entonces si no nos sabemos cuál es esa propiedad o queremos ayuda sobre algún comando, podemos digitar el comando que ya no sabemos, rmdir. Entonces marcamos las signo de interrogación y damos enter. Aquí nos sale la ayuda. Esto nos sirve para en cualquier comando que necesitemos ayuda, para pedirle ayuda a la consola. La consola nos da la ayuda que necesitamos, nos define las propiedades y cómo se utiliza este comando. Entonces podemos ver aquí la sintaxis y esto, que son como los atributos que tenemos que marcar para que haga una cosa o la otra. Aquí dice S, quita todos los directorios, y el archivo del directorio, además del mismo directorio, se usa principalmente cuando se desea quitar un árbol, o sea, toda la carpeta, lo que queremos. La Q es modo silencioso, no pide confirmación para quitar un árbol de dirección. O sea, cada vez que queremos quitar un árbol de dirección o una carpeta, nos pide que si la queremos quitar sí o no. Esto evita que pase eso. Entonces vamos allá, marcamos rm dir y luego marcamos la propiedad. Ahora sí, marcamos el nombre de la carpeta. Nos pregunta si sí o si no, porque no hemos puesto la propiedad Q. Le damos S, que significa sí, y nos elimina la carpeta por completo. Ahora si aplicamos esta propiedad también no nos sale la confirmación, la pregunta esta. Bueno, entonces para finalizar me gustaría enseñarle uno de los más básicos y principales para nuestra ayuda personal cuando estemos utilizando el CMD, que sería help. ¿Qué hace help? Pues help lo que hace es brindarnos la ayuda de para qué se utilizan una serie de comandos, las cuales habitualmente se utilizan, o sea, utilizamos con más frecuencia, y el CMD lo que hace con este comando es que nos digita estos comandos para ver cuál es su utilidad. Damos enter y como vemos en pantalla, aquí nos digitó una serie de comandos y sus definiciones al lado. Red calls cd muestra el nombre del directorio actual o cambia a otro directorio, como ya sabemos, y así un sinnúmero de comandos que son muy útiles, y si nos ponemos a leer e investigar los aprenderemos con facilidad. Bueno, otra cosa que quería mencionar, que se me estaba olvidando mencionar al principio, recordemos que con DM creamos una carpeta. Cuando creamos una carpeta con DM no podemos separar, por ejemplo, creada en CMD, porque se crea, pero no se crea una, se crean 3 carpetas porque está dividida. En este comando, para crear una sola carpeta, se tendrían que juntar las 3 sin espacios. Entonces, si damos enter, damos enter, vamos a ver, es MD. Ahora sí,
creada en CMD. Damos enter. Ahora sí nos crea las 3 carpetas, porque estamos dando espacio y esto no es permitido en esta, a menos que utilicemos propiedades con el dato que especifiqué hace un momento. Entonces, para crear una sola, lo que tendríamos que hacer es unirla a través de coma, no sé. Vamos a ver, la sintaxis no está correcta porque el slash no va. Punto, coma. Ahora sí nos crea una carpeta. No, aquí nos crea 2 porque la coma tampoco la reconoce. Sí. Entonces esto es lo que nos hace. Entonces tendríamos que dividir por punto o por mayúsculas nuestra carpeta para crear una sola. Entonces esto es lo que hace el MD. Descubrimos lo que es el help, y si nos ponemos a investigar nos ayudará mucho. Bueno, eso ha sido todo en este video tutorial. Espero hayan aprendido lo básico, algunas de las de los comandos más básicos en CMD, con los cuales aprenderán a manipular los otros, que no son por eso menos importantes. Pero espero hayáis aprendido y les haya gustado este video. Solo me queda dejarle el último comando, que es etc, que nos sirve para salir de nuestra consola. Y bueno, chao chicos, se cuidan.